Primero vamos a poner un contexto en cuanto a números, en cuanto a la magnitud del problema al que se está enfrentando el Estado colombiano. El Estado colombiano incluye a todos los componentes del Estado, incluyéndonos a nosotros ya no solamente como funcionarios, sino como ciudadanos. Entonces, ahora les voy a pedir algo, y es para efectos nuevamente metodológicos. No tienen que renunciar a su posición de juez o de funcionario judicial, pero para efectos metodológicos, durante esta mañana, lo que les pido es que seamos ciudadanos, seamos unos ciudadanos. Claro, en un momento yo no puedo escindirme y decir, no, pero es que lo que pasa es que en mi práctica yo hago esto y lo otro, claro. Pero el favor que les pido para que haya algo de fluir en la exposición de hoy es escuchemos esto como ciudadanos, como si nos estuvieran contando en una sociedad de la que somos partes, hey, estamos demandados por tanto, tenemos tantas demandas, tenemos ese problema contingente. Les propongo que lo escuchemos por ahora de esta manera. Lo que hemos visto en la agencia, gracias al sistema que se ha creado en la agencia que se llama el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado, es que todos los meses y en todo momento la cantidad de demandas contra el Estado, y hablo de la nación, obviamente no estoy comprendiendo ahí ni los municipios ni los departamentos, viene en ascenso. Yo creo que si uno hiciera ese análisis con los municipios y los departamentos, ya no sería alarmante como este, sino catastrófico. ¿Sí? Pero por ahora tenemos algo muy alarmante, y es un incremento en las demandas contra la nación. Tenemos un aumento en valor absoluto de dinero en las pretensiones por las que está demandada la nación. No necesariamente las pretensiones, como ustedes lo saben, es el valor del riesgo contingente, pero al menos sí es un indicativo de lo que está ocurriendo en defensa jurídica del Estado y del problema en cuanto a demandas contra el Estado. En la agencia, por una norma que ustedes conocen, conocemos por medio de una notificación, de una comunicación que mandan todos los jueces de la República cuando la nación está demandada, de las demandas contra el Estado. Mensualmente, nosotros, los ciudadanos, nosotros, el Estado, estamos demandados, nos llegan 10.000 demandas, 10.000 demandas al mes. Ayer alguien me preguntaba, de hecho en dos ocasiones que me senté por ahí, alguien me preguntaba, oiga, pero ustedes, ¿por qué la agencia no interviene en todas las demandas contra el Estado? Y para eso hay una explicación, y es una explicación, digamos, estructural y una explicación de política pública. Cuando se creó la agencia, definitivamente se tuvo esa conversación. Oiga, hacemos una agencia en la que haya, no sé, 5.000 personas, que es más o menos la cantidad de abogados que en este momento, con los que cuenta la nación, 5.000 personas, los metemos en un edificio y esa es la agencia de defensa, que entiendo que, por ejemplo, en España funciona de esa manera. Hay de verdad edificios llenos de defensores del Estado, en Chile también, entonces, donde las entidades, cuando llega la demanda, se la mandan a esa entidad, y esa entidad tiene abogados, que es como un gran bufete o una gran oficina de abogados, donde ese no fue el caso colombiano. El caso colombiano fue una agencia en la que principalmente lo que hace es acompañar a las entidades públicas a que se defiendan. Durante estos 6 años, si la agencia ha intervenido en 250 procesos, 280 procesos, es todo lo que ha intervenido a través de su área de defensa judicial. Lo que hacemos en esos casos es que hay una instancia de selección donde se seleccionan unos casos en los que, por ejemplo, uno de los criterios es que sea superior a 25.000 millones de pesos el valor de la demanda, en el que la relevancia política o estratégica para la nación sea de gran magnitud. En estos casos se eligen a solicitud usualmente de las entidades unos casos muy pocos en los que la agencia interviene. La agencia, su gran trabajo no está en intervenir
en procesos judiciales. Su gran trabajo está en acompañar a las entidades en todas sus actividades de defensa jurídica del Estado, y lo estamos haciendo. Empezamos por las 20 de mayor litigiosidad y allá se está haciendo un gran énfasis, que por cierto, ayer tuve un momento durante la tarde, al final, en el que se acerca un juez de uno de ustedes y me dice: oiga, donde yo trabajo, el Ministerio de Defensa solamente tiene a un abogado para todo ese departamento. Ligia me dice que en Sucre también. Y me dice esta persona: ¿usted por qué no me ayuda a que el Ministerio de Defensa, a que ustedes ayuden al Ministerio de Defensa a que esta persona reciba una capacitación porque es que yo a veces veo que esa persona está muy sola y que no necesariamente tiene los conocimientos? Miren, cuando esa persona me dijo eso a mí, yo precisamente encontré de alguna manera lo que yo creo que puede ser un poco la clave de lo que estamos tratando de hacer en estas sesiones, y es: un juez de la República me dice informalmente a un funcionario del Ejecutivo: oiga, por allá la están embarrando, hay una embarrada ahí, ¿por qué no usted, que es del Ejecutivo, va y trata de hablar con el Ministerio de Defensa? Y evidentemente le dije de inmediato: aquí está mi correo electrónico, por favor dígale que me escriba, y hacemos lo posible porque esa persona reciba lo que está buscando, porque es precisamente, yo no les expliqué, digamos, cuál es mi función en la agencia. Yo trabajo en un proyecto que se llama la Comunidad Jurídica del Conocimiento, que es precisamente un proyecto de gestión de conocimiento dirigido a los usuarios, en el que lo que se hacen son mucha suerte de escenarios como esto para los funcionarios públicos, pero también escenarios virtuales de aprendizaje, y es un trabajo que venimos haciendo ya desde un tiempo. Entonces le dije: claro, dígale a esa persona que me escriba, y nosotros empezamos de alguna manera a atender esa. Entonces, estoy poniendo un ejemplo que es realmente mínimo, que es un ejemplo pero que para mí fue muy diciente de lo que de alguna manera creo que podemos empezar a ver luces de por dónde podemos actuar. ¿Qué está en mi posibilidad? Yo desde este sistema, ¿qué puedo hacer para empezar a tratar de solucionar el problema? Las pretensiones siempre son superiores al presupuesto general de la nación. Esto en términos de contabilidad de cualquier sistema, de cualquier grupo, de cualquier persona. Si siempre yo tengo un presupuesto y por lo que estoy demandado es superior, yo no les voy a decir que necesariamente las pretensiones son lo que va a terminar pagando, porque pues, todos sabemos que no, y todos sabemos que cuando un abogado hace las demandas muchas veces, a veces incrementa el valor de las pretensiones, pero de cualquier manera ese es un dato que tenemos. ¿Por cuánto hizo el estimatorio el abogado? Pues por tanto, y eso es lo que nosotros registramos. Y eso es algo diciente. Eso, en este momento, y siempre ha sido así, las pretensiones siempre han sido superiores al presupuesto general de la nación. No estoy diciendo al presupuesto del rubro de sentencias y conciliaciones, al presupuesto general de la nación. Lo que en este momento está superior a los 300 billones de pesos, siempre estará por encima de eso. Yo quiero pedirle un favor a alguien que levante la mano. ¿Alguien puede levantar la mano para ayudarme con un ejercicio aquí rápidamente? Ayúdame a leer ese número. Si arrancamos del 35, imagínense. Ok, ayúdame a leer ese número. No, 35, 29, 41, 10, 15, 59, 16, 50. Muchas gracias. Era lo que estaba buscando. Yo pensaría que serían 35.294 billones, 110.000 millones. No, me quedo. Bueno, alguien que me diga rápidamente, pero sin pensarlo, ¿cuántos ceros tiene un billón? Billón con B. 12. 12 ceros. 12. Cuando presentan las gráficas, por ejemplo, las gráficas las presentan en millones de pesos, ¿cierto? Entonces, cuando dice ahí que es 1.600.000,
a uno le toca coger ese 1.600.000 y meterle 6 ceros, por ende es 1.6 billones de pesos. Son unas cifras que a mi gusto y para mi forma de razonar a veces son muy retadoras. Pero ahora hazme el favor otra vez de tratarlo de leer con los punticos. 3.529 billones, 411.000 millones, 015.591, 650, ¿no? Hasta allá no. Eso es precisamente... Pero sí son lo tuyo, es que fíjate que ahí lo leíste bien. Son 3.529 billones de pesos. Lo leíste bien. Y miren, y yo los invito a lo siguiente. Ojo cuando me etiqueto como que es que yo soy abogado o yo soy... Entonces yo por eso no le jalo tanto a los números. Ahí hay un tema que nosotros los abogados tenemos que revisar. Y sencillamente lo digo es por lo que ella dijo, yo tengo 2 posgrados y definitivamente no soy bueno en los números, pero estaba haciendo una respuesta correcta. Sencillamente cuando nos enfrentamos a los números a veces hay cierta ansiedad porque no es lo que más hacemos como los economistas o como los ingenieros. Entonces sí, son 3.529 billones de pesos que en este momento la nación cuenta como el valor de las pretensiones en su contra. Este número está realmente distorsionado por una demanda. Hay una demanda en la que el valor de las pretensiones es superior a los 3.000 billones de pesos. Por ende, si lo miramos separado, digamos que el valor de las pretensiones contra el Estado es más o menos de 330 billones de pesos. Lo demás, los 3.200 billones, son una sola demanda. Esta es una sola demanda que es un caso muy complicado que precisamente viene de lo que estuvimos trabajando ayer con Carlos, que es un caso derivado del conflicto armado, en el que pasan cosas tan llamativas como que ustedes... En las demandas de acción de grupo, el valor al que tiene derecho el abogado es ¿qué porcentaje? Más o menos. El 10%. Si la condena fuera de 3.200 billones de pesos, el abogado se quedaría con... No, 350 billones de pesos. Lo único claro es que esa persona sería la persona más rica del mundo. ¿Sí? Sería la persona más rica del mundo, sería la persona más rica del mundo por encima de Jeff Bezos y Bill Gates. ¿Sí? En rama, en efectivo. Se los gana. Muy bien, ok. No, solo les estoy contando. Una persona tendría para digamos, a diferencia de todos los demás colombianos, sería la persona más rica del mundo contra todos los demás colombianos, pero está bien, de acuerdo, es lo que dice la ley, así pasaría. Entonces, sacando este caso que distorsiona tanto el número, en este momento el valor de todas las demás demandas, que son más de 500.000, es un valor de 338.4 millones de pesos. Eso es por lo que está demandado el Estado colombiano en este momento. Eso es el valor de las pretensiones. Hay un tema ahí más complicado aún, y es que esas demandas se están fallando y se venían de alguna manera pagando, pero lamentablemente de un tiempo para acá, de unos 4 años para acá, la evolución de la posibilidad de pago del Estado ha sido decreciente. El Estado, por una restricción fiscal, no está teniendo la posibilidad de pagar todas las demandas en su momento, y esto hace que entre otras cosas, el rubro, la suma de los intereses de mora también cada vez vaya en aumento. Esto es sencillamente contándoles, les insisto, como ciudadanos. Ese es nuestro problema como Estado, como ciudadanos de este Estado, de esta nación, tenemos este problema.
¿sí? No estoy pidiendo, porque también si me preguntaron a mí, bueno, ¿y qué hay que hacer? Hay que seguirlo revisando. No le estoy pidiendo para nada a los funcionarios judiciales, no, pero vea, es que el problema aquí es, les pido que moderemos de alguna manera digamos, la hipérbole, porque yo he oído hoy dos frases que me parecen a mí complicadas, y es que esto ha sido un fracaso, y es que esto ha sido fallido, y es que, digo, lo entiendo como hipérbole porque moralmente creo que no es un fracaso y no es fallido. Yo creo que vamos en un proceso de aprendizaje en el que seguramente hoy no vamos a salir con las respuestas puestas en un cuaderno, listo, para hacer esto, entonces hago esto, pero al menos sí va a haber una posibilidad nueva de revisar este asunto. Como les digo, estos 338 billones de pesos, les voy a pedir un favor, y es que este sobre va a pasar por cada uno de sus puestos, y es que tomen un papelito y lo pongan boca abajo, que no lo miren. De esos 338 billones, usualmente lo que ocurre es que si se pudiera hacer un análisis histórico de lo que se ha condenado a la nación en cuanto a la relación entre pretensiones contra condena, es más o menos a un 20% del valor de esas pretensiones. Un 20% del valor de esas pretensiones. En ese orden, lo que muy posiblemente va a pasar en cuanto a esos 338 billones por los que en este momento estamos demandados, es que vamos a terminar pagando 68 billones de pesos. 68 billones de pesos que hagan de cuenta que tuviéramos la mala suerte que todos esos procesos judiciales fueran fallados hoy en contra de la nación por 68 billones de pesos y que hoy llegara una carta, por decir algo, de la DIAN diciendo, vea, tenemos que pagar 68 billones de pesos. Entonces, como usted es contribuyente, que somos más o menos menos de 3 millones de contribuyentes, le voy a pedir un favor, y es que gire un cheque personal a nombre del Estado colombiano o del portador, de alguno de los demandantes, por el valor por el cual pues tenemos que entre todos juntar para pagar ese valor. Entonces, les pido a quienes ya tienen su cheque ahí, que le den la vuelta, que revisen el cheque. Este ejercicio solamente tiene una finalidad, y es la siguiente. A las personas que vivimos de nuestro trabajo, una cifra como 329 billones de pesos, no existe la posibilidad que nos mueva algo, que nos toque nuestro miedo, porque a mí me dicen, Camilo, es que mira, tenemos un problema, tienes una deuda de 300 billones de pesos. Pues, sí, debo 300 billones de pesos, la única respuesta es no los puedo pagar. Yo podría juntar los sueldos que yo me he ganado más los que me voy a ganar y multiplicarlos como por 3.000 años y no voy a tener 300 billones de pesos. Entonces, no es un problema, digamos, termina siendo algo de tal tamaño, pero cuando a mí me dicen, Camilo, es que debes 1 billón de pesos, tampoco. Esas cifras que usualmente salen en los medios, que usualmente salen en los informes fiscales, son cifras que a nosotros los ciudadanos no nos van a tocar. En cambio, si hago algún ejercicio, así sea metodológico, para saber cuánto me correspondería a mí como contribuyente pagar de esos 68 billones de pesos que va a terminar pagando el Estado colombiano, pero que ahí sí ya no es metodológico, en eso sí quiero ser claro. Cuando esos 68 billones de pesos se paguen, evidentemente nos van a meter la mano en la billetera para pagarlos, es con nuestra plata.
y no digo con nuestra plata como jueces o como funcionario público, con nuestra plata como contribuyentes y como ciudadanos. Los 24 millones de pesos sí no son metodológicos y no son un juego y no son un ejercicio. Evidentemente, en algún momento de la historia, cuando tengamos que pagar todas esas demandas que van a fallar contra la nación, evidentemente, de alguna manera, seguramente no va a ser así de antitécnico como coger los 68 billones y dividirlo en 2.8 millones de contribuyentes, pero de alguna manera a cada uno de nosotros se nos van a meter en la billetera de alguna manera para poder pagar eso. La crítica sería lo siguiente: cuando en una casa, pongamos la comparación, en la casa las cosas van mal, uno tiene que hacer un estudio a replantear qué gastos va a disminuir para acomodarse a lo que tiene. Pero lo que estamos viendo aquí, y de pronto ese es el encontrón que tú tienes aquí, es que estamos hablando de los gastos acá, pero es que eso tendría que venir desde arriba, los gastos de todo en todas las entidades. Tendrían que haberla reducido, y sobre todo en las más onerosas y que representen menos utilidad para el país. Por ejemplo, yo considero lo del Congreso. Lo que les digo es, ¿por qué no nos centramos en lo que nosotros podemos pensar, en lo que nosotros podemos, digamos, accionar para hacer, que es sencillamente de pronto despertar alguna nueva forma de pensar o una nueva forma de asumir el asunto? Es la única propuesta. En un informe de la Contraloría Nacional de este año, el señor Maya dijo que la corrupción costaba al Estado 1 billón de pesos semanales. Y eso sumaba, mal contado, unos 50 billones de pesos anuales. Con respecto a la demanda del Estado, hasta el año 2015, cuando el país cesó en el pago de esas obligaciones, se pagaron 4 billones de pesos, es decir, 1 billón de pesos por año. Ahora sí, yo entiendo la alarma de la agencia, y eso es lo que el mensaje que estamos nosotros recibiendo. Pero, ¿dónde será que el problema está en nosotros los jueces? Como para que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Este no es el primer acercamiento que tenemos en cuanto a prender alarmas en el tema de la defensa jurídica. Hoy en día tenemos 130 entidades trabajando sus temas de prevención de daño antijurídico. Tenemos cursos, tenemos capacitaciones y tenemos guías para mejorar la defensa. Eso que ustedes saben que está fallando en la defensa, a nosotros nos cuesta más trabajo identificarlo, pero lo estamos trabajando. Y esta es otra vía de trabajo, o sea, no es la única ni está acotada a este punto, ¿sí? Ni la última. Entonces, sí quiero como que no quede en el ambiente que la agencia no está haciendo nada con sus abogados, que no está haciendo nada en defensa jurídica, que no está haciendo. De hecho, nosotros nuestra tasa de éxito la hemos mejorado en 10 puntos, en 3 años. O sea, sí estamos haciendo, y estamos haciendo para trabajar el tema pensional, para trabajar los temas grandes de defensa jurídica. Entonces, no quería que eso quedara como en el ambiente de que solo estamos diciéndole a los jueces, oiga, mire que el tema es un poquito más de contexto y más grande, ¿sí? Eso también es parte de nuestro trabajo, pero no es la única cosa que estamos haciendo. El mensaje aquí es que definitivamente es un problema que nos concierne a todos. Hay una posibilidad que es una posibilidad a la que podemos acceder o no, y es decir, no, yo solamente soy funcionario judicial, no soy ciudadano, entonces eso no me concierne a mí. Evidentemente, como ciudadano, como padre de familia, como miembro de mi familia, como miembro de la agencia, es un tema que me concierne, es un tema que en algo debería tocarme, y es: el Estado está demandado por tanta plata y es un problema que pone en riesgo grande las finanzas públicas. Entonces, ese, digamos, que es solamente la intención de este primer bloque. Entonces, ahora la pregunta es: ¿cómo hacemos realidad las cosas? Evidentemente, cuando estoy
actuando sea desde la labor del Ejecutivo o desde la labor del Judicial, evidentemente necesito que lo que yo diga que voy a hacer o las ideas que tengo pues se vuelvan realidad. No solamente se trata de que, digamos, desde el Ejecutivo yo saque una resolución en la que yo diga, no, vamos a reconocer este derecho pensional, por decir algo, y la persona no recibe su pensión y la persona no recibe el giro mensual, pues sí, está en una resolución, pero no se está materializando el derecho o la idea o el concepto que yo tenía sobre lo que se debería hacer ahí. Entonces vamos a entrar a un ejercicio muy sencillo en el que necesito que alguien me haga el favor de darme unas instrucciones. ¿Alguien me podría hacer ese favor? ¿Alguien quiere leer? Yo voy a estar mirándote a ti, ¿ok? Voy a estar mirándote a ti y tú me vas a contar, según las instrucciones de ahí, qué debo hacer yo con esta hoja. Entonces me vas contando. Bueno, la primera indicación es doblar por la mitad la hoja, pero ¿Pero qué? uniendo dos puntas. Bueno. No. No. Ay, no sé cómo decirle. Ok, así. Ok. Que quede un triángulo, pues. Ok. La segunda, doblar por la mitad nuevamente el pliegue, nuevamente pliegue y abra. Nuevamente pliegue. Otro triángulo Ok. y ábrelo. O sea, hacerle nada más Pliego. la marca. Y abro. Listo. Ahora hay que doblar el modelo por la mitad, es decir, hacer un triángulo pequeño y que quede abajo como estilo pirámide, ¿Algo así? con la punta hacia abajo, exacto. Ok. Miércoles, y ahora rotar el modelo, miércoles, ¿y cómo se rota el modelo? ¿Qué hago ahora? Hay que doblarlo por la mitad. Exacto. Y ahora rotarlo. Rótalo. Colócalo de manera, exacto, vertical. Para el otro lado. Sí. No, Así. al otro lado. Así. Ahí. Ok. Doblar hacia abajo la punta superior a lo largo de la línea punteada. ¿Cuál es la línea punteada ahí? No le hemos punteado. Muéstramela. ¿Por dónde? Muéstrame con el dedo. ¿Por dónde está? Ah, ok. Listo. ¿Y ahora? Léelo. Ahora la otra punta. Pero léelo como está ahí. Doblar las alas hacia atrás y arriba para que queden horizontales. Pero creo que falta con la otra. Repetir el proceso por el otro lado. Ok. Repetir el proceso por el otro lado. Y Ahora doblar las alas hacia atrás y arriba para que queden horizontales. O sea, así. ¿Sí? Para hacerlo volar, lanzarlo como un avión y dar a botes. Lo lanzo. Para hacerlo volar, lanzarlo como un avión y dar a botes. Listo, da botes. Bueno. Efectivamente se eleva. Ok. Ahora les voy a pedir que me ayuden porque aquí son más difíciles. Entonces, que se las vayan pasando. Entonces ahora, así como yo escuché, ¿cómo es tu nombre? Yo escuché las indicaciones de Elisa, ahora yo les voy a dar a ustedes las indicaciones para que por favor lleguemos a algo similar a lo que hicimos acá. Entonces,
Como ustedes sí tienen la posibilidad de ver adelante, yo les voy leyendo y ustedes ahí ven también las indicaciones que están graficadas. Lo primero es doblar por la mitad. Lo que pasa es que, ¿qué? El papel no es el adecuado. Y segundo, está mal cortado. Bueno, doblar por la mitad nuevamente, pliegue y abra. ¿Ya están todos ahí en ese punto? Ahora, doblar la punta superior hacia abajo, pasando el borde inferior del modelo. Ya hay gente que terminó porque se avanzó, digamos que las instrucciones todavía no iban por allá. Doblar hacia abajo la punta superior a lo largo de la línea punteada. Repetir el proceso por el otro lado. Doblar las alas hacia atrás y arriba para que queden horizontales. O sea, que queden así como un pajarito, como un avión. ¿Sí? Quedan horizontales. Listo. Y ahora, ¿ya todos listos? Y ahora, tirarlo. Bueno, oído acá que vamos a hacer una pequeña reflexión. Bueno, el diseño pues se puede lograr, pero el material es totalmente diferente, por lo tanto el objetivo que se busca no se logra, que es hacer volar el avioncito. Entonces, Lo que demuestra esto es que aun cuando hayan las condiciones, se tengan los materiales, no siempre se logra el objetivo, porque si no son los materiales adecuados para hacerlo, no se va a lograr el objetivo. seguir instrucciones no es una cosa fácil. Es una cosa complicadísima y pese a que de pronto cuando mencioné a la niñez al comienzo generó harta controversia, yo digamos que estoy tranquilo y con el convencimiento de que la educación y la forma de enfrentarse al aprendizaje tiene similitudes gigantes entre niños y adultos. Eso, digamos, a eso no renuncio. Obviamente el aprendizaje de adultos es distinto, pero hay una cosa fundamental cuando he tenido que trabajar con niños, que de hecho trabajé con niños durante casi año y medio en Santa Marta, donde viví y donde nació mi hijo. Allí y antes en esa misma institución donde llevo trabajando ya 10 años como voluntario, que es en trabajo con niños, dar instrucciones a niños en especial es de las cosas más difíciles que hay. Es de las cosas más complicadas que hay. Cuando tienes a 50 niños al lado tuyo y haces mal una instrucción, es posible que antes de que estés terminando de hablar ya estén todos montados en un árbol, ¿sí? O ya estén todos metidos en el agua, o ya estén... Y cuando crezco, cuando ya soy adulto, el tema no es tan distinto. Cuando, por ejemplo, tengo que manejar equipos, cuando tengo la labor de gerenciar equipos, el tema no es tan distinto. Depende mucho de cómo, como líder, entregue las instrucciones y la especificidad de las instrucciones, que un poco fue lo que nos pasó haciendo el origami. En el origami a mí me estaban leyendo unas instrucciones, yo lo hacía como podía, a mí me las leían como estaban allá. De hecho, en momentos hubo interpretaciones de quien estaba leyendo las instrucciones que no necesariamente estaban dichas allá, y cada quien tiene una forma de dar instrucciones. Cada quien tiene una forma de dar instrucciones y cada quien tiene una forma de seguir instrucciones. Y el tema es un tema definitivamente de comunicación, es cómo me hago entender, cómo el otro asimila lo que yo digo, cómo el otro ejecuta lo que entendió de lo que yo le dije. ¿Alguien ha jugado teléfono roto? ¿Sí? Ok. Lo que ocurre en el teléfono roto es algo muy parecido a lo que ocurre al momento de dar una instrucción. Por esa razón vamos a hacer un juego en el que vamos a hacer un esfuerzo por ponernos en el sistema del otro, en los zapatos del otro, por usar la ropa del otro. En este caso,
ya les pido que solamente le den la vuelta al cuaderno, no lo abran todavía por una razón, y es que, como les conté que esto es un cuento de Descubre tu propia aventura, en cada página va a haber unas instrucciones en las que, según lo que ustedes vayan decidiendo, el cuento debe ir a una u otra página. No es un cuento que yo lea linealmente. De la 1 no pasa a la 2, de la 2 no pasa a la 3, ¿cómo dices? Es para la mesa, es para la mesa, sí. Cada mesa tiene un cuento. No es un cuento lineal, no es de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4. Yo puedo empezar en la 1 y pasar a la 6, y de la 6 a la 17, y de la 17 devolverme, o como sea. Sencillamente hay que seguir las instrucciones. El cuento se llama Un puente para la educación. Las instrucciones son las siguientes. Es un cuento donde usted es el protagonista y podrá escoger su propia aventura. Lea la primera página, todavía no. Lea la primera página, escoja una aventura del recuadro y continúe de igual forma hasta llegar al fin. Esas son las instrucciones. Entonces, les pido que por nada del mundo vayan a leerse las 28 páginas. De esa manera se nos daña el ejercicio. La idea es que vayamos despacio, la idea es que haya una conversación entre ustedes en cada mesa de a qué página me voy, a qué página pasamos, pero les voy a dar algo de contexto antes. Pueden pasar por favor a la página donde está la M de mapa, que es después de la I. Entonces, ahí ocurre la historia que vamos a trabajar hoy. Hay un municipio, que es el que está aquí, se llama el municipio de El Telar. Ese es uno de los municipios. El otro municipio se llama el municipio de Jerusalén. Por algún lado, aquí pasa la frontera entre esos dos municipios. En este lugar hay un asentamiento humano, una vereda, un grupo de viviendas de personas, donde definitivamente hay niños. Esos niños tienen que ir a la escuela. Para poder ir estos niños desde el Alto de la Copa, donde viven, en el municipio del Telar, hasta el Alto El Aguacate, en el municipio de Jerusalén, estos niños, en el mejor de los casos, deben subir un pequeño alto que queda al lado del caserío, bajar por la montaña, por un camino en el que obviamente hay que bajarlo en zigzag, porque no me puedo tirar por la montaña. Luego llegar a la parte baja, a la parte plana, y para subir hasta la escuela, que queda en el municipio de Jerusalén, en el Alto del Aguacate, toca nuevamente hacer lo mismo en subida y llegar aquí. Depende del niño, depende de la edad, se pueden demorar entre 2 y 3 horas caminando. Si los niños quieren llegar rápido, hay una tarabita artesanal, hecha con la mejor intención, que une estos dos altos. Es muy peligrosa, pone en riesgo a los niños, pone en riesgo sus extremidades, ni se diga si se llega a caer la canasta, lo que puede pasar. Es un tema muy complicado, pero lo único claro es que los niños necesitan estudiar como cualquier niño, necesitan ir a la escuela como cualquier niño. Como verán, hay un reto muy grande de coordinación entre dos municipios, porque la escuela más cerca al asentamiento que queda por el Alto de la Copa queda en otro municipio, y la escuela más cerca, entrando hacia el municipio del Telar, queda mucho más lejos. Entonces, esos niños no está sujeto a discusión. Esos niños del Alto de la Copa tienen que ir al Alto del Aguacate a tomar sus clases. En ese orden, ahí sí ya es preciso
que entren ustedes a la página 1 del libro y cuando ustedes vayan terminando, que es escogiendo la aventura, les pido que alcen la mano y me dicen llegamos al fin, y cuando todos lleguen a alguno de los finales que hay en esta aventura, cuando todos lleguen a un final, entonces empezamos a cerrar esta parte del ejercicio. Entonces los invito a que pasen por todo el libro, siguiendo las instrucciones que están en el recuadro y pasando a la página que les diga el recuadro según lo que ustedes escojan. Entonces empecemos, por favor. Entonces, te pregunto a ti, si decide iniciar por trabajo de campo, vaya a la página 2, si decide iniciar por análisis de proyecto, vaya a la página 3, si decide iniciar por coordinación con otras entidades, vaya a la página 4. ¿Cuál escoges? ¿A qué página paso? A la página 3. Listo. Usted ha iniciado el análisis de proyecto a través del cual piensa ejecutar la construcción del puente peatonal conforme al ordenado por el juez. Para ejecutar un proyecto hay varias actividades a desarrollar, dentro de las cuales hay que contemplar, entre otras, lo presupuestal y quién será la constructora. Si decide iniciar el análisis por revisar el presupuesto de obras públicas, vaya a la página 8, y si decide iniciar el análisis por la búsqueda de la constructora, vaya a la página 9. Cuéntame si quieres la 8 o la 9. La 8. Usted habla con el encargado de la Hacienda Pública del municipio y le solicita un informe sobre el estado del presupuesto para obras públicas. El funcionario diligentemente le envía un documento donde señala que todos los recursos del municipio para obras públicas se encuentran comprometidos en otros proyectos. Ante esto, usted debe pensar en alternativas para conseguir el dinero. Si quiere buscar donación, vaya a la página 12, buscar endeudamiento a la 13, y si quiere sacar los recursos de otros proyectos, vaya a la página 14. Entonces, cuéntame qué página quieres. Endeudamiento. Entonces, vamos a ir a la página 13. Usted considera que la mejor alternativa a dar las tasas de interés es endeudarse. Es claro que el mercado ofrece varias alternativas de endeudamiento a través de diversas entidades. ¿Cuál escogeremos? Si usted escoge a Findeter, vaya a la 21. Y si usted escoge un banco comercial, vaya a la 22. Entonces, ¿cuál quieres? ¿21 o 22? 21. Listo. La financiera Findeter estaba esperando proyectos como de este tipo, para financiar. Cuentan con los recursos y unas tasas de interés inmejorables, así como facilidades de pago y asesoría técnica. El puente inicia su construcción y todo va marchando. Vaya a la página 28. Luego de mucho esfuerzo y con un compromiso encomiable, se ha logrado la construcción del puente. Lamentablemente, este gran logro tomó 36 meses y no 6, como lo exigía el fallo. Esto le ha generado a usted varios incidentes de desacato como una solicitud de cumplimiento. Usted, en medio de las preocupaciones, piensa en la alegría de los niños gracias a que ahora recorrerán un corto trayecto para ir a la escuela. Yo les hago una pregunta. ¿Este final es feliz? ¿Este final es triste? En mi concepto, este es un final feliz, porque al margen de que el burgomaestre haya tenido que soportar que le hayan instaurado incidentes de desacato, lo más seguro es que durante el trámite de esos incidentes el juez no lo haya sancionado, toda vez que él ha debido de informar todas las diligencias que venía realizando en aras del cumplimiento del fallo. Y desde luego que el juez, al analizar la conducta del alcalde, debía llegar a la conclusión que subjetivamente no debía ser sancionado, toda vez que tenía toda la intención y estaba realizando todas las diligencias para cumplir el fallo.
Ok. Las vicisitudes que haya tenido con los incidentes, responder y eso es una carga que tenía que asumir como administrador. En mi opinión, se logró lo que para lo cual sí es el Estado. El Estado sí es para hacerle un puente a los niños para que vayan a su escuela de manera segura, confiable y en un tiempo razonable. El Estado sí es para que los niños cumplan y hagan exigir y se les garantice su derecho a la educación. De alguna manera, lo que a veces ocurre es que en este tipo de conversaciones, como le ocurrió a algunos, pasa que la cosa se queda entre dos alcaldes, empiezan a pelear, que es que yo tengo la razón, no, que es que yo tengo la razón, que es que esto se hace así, y puede pasar que el puente se termine no haciendo. Esa es una posibilidad que no es de un país como Charcombia, ¿sí? Eso ocurre en Colombia. En Colombia pasa evidentemente que hay veces por conversaciones entre los líderes se terminan no haciendo las cosas. Muchas otras veces, como en esta, venturosamente, se terminó haciendo el puente en un tiempo mayor. Y claro, y estoy totalmente de acuerdo con el compañero, el alcalde, por ser alcalde, también tiene unas cargas a las cuales tiene que responder, y si soy alcalde y me meten en un incidente de desacato, pues me tendré que defender, tendré que argumentar como lo dice el compañero, no, pero espere un segundito, señor juez, no me vaya a poner un arresto. Si yo llevo todo este tiempo tratando de conseguir la plata, o sea, aquí no hay un incumplimiento, aquí hay una... Entonces, el alcalde estaba en lo que tenía que hacer, lograron hacer el puente en 36 meses, pero ese no es el único posible final. Hay otro posible final que estaba en la página 25, al que varios de ustedes llegaron, y es: tantos inconvenientes, contratiempos y desavenencias han redundado en la imposibilidad de construir el puente. No se hizo. Los niños no tienen puente y es realmente desagradable para ellos tener que caminar de ida y vuelta 2 o 3 horas para ir a su escuela. La comunidad se encuentra molesta y confundida porque se pregunta cómo esto puede suceder si el juez había ordenado construir el puente. Los niños deberán seguir caminando por horas o utilizar la insegura taravita para asistir a sus clases. Adicionalmente, cursa en su contra un incidente de desacato y es posible que sea arrestado próximamente. Esa es una posibilidad cierta, seria. Esto sí ya no es un juego de origami. Esto ya no es un cheque, que por cierto nadie entregó el cheque. Nadie entregó el cheque firmado allá afuera. Estamos buscando esa platica para entonces recuerden dejar el chequecito firmado allá afuera. Pero lo que quiero decir con esto es, esto pasa en Colombia, esto nos pasa, y a los niños realmente les es irrelevante nuestra pelea de adultos. A los niños les es irrelevante nuestros grandiosos argumentos e inteligentes argumentos jurídicos, económicos, técnicos, financieros, les es irrelevante. Un niño del municipio del Telar lo único que quiere, y sus padres, es el puente, háganme el puente. Yo no sé si ustedes han trabajado, digamos, con comunidades. Lo que al menos yo he escuchado cuando he trabajado con comunidades es: solucióneme, listo, que es que su argumento jurídico es que yo no sé qué, y entonces que la tridivisión de poderes, que... Bueno, buen argumento, Montesquieu puede tener toda la razón. Yo necesito es que me solucione, y el niño se me podría parar aquí y decirme: señor, solucióneme, hágame el puente, yo no necesito nada más. Entonces, aquí el llamado un poco es posible que tengamos unas diferencias grandísimas, unas diferencias conceptuales, unas diferencias inclusive metodológicas, a veces confrontación puede haber entre los planteamientos del Ejecutivo y de la rama judicial, pero en últimas el llamado es a que nos resulta casi que obligatorio como servidores del Estado, sea desde lo Ejecutivo, desde lo Judicial, desde lo Legislativo, o desde los organismos de control, o desde donde sea,
establecer formas, intentar hacer cambios, formular diferentes métodos, hacer lo que tengamos que hacer para que la respuesta, en este caso, a unos niños no sea, no, qué pena, no se pudo, chao. No puede ser eso. Entonces, pero también hay otro posible final, que era el de la página 29. Luego de mucho esfuerzo y con un compromiso encomiable, se ha logrado la construcción del puente en los 6 meses que ordenó el juez. En este caso, tuvimos la suerte, tuvimos la mejor ejecución posible en tiempos, se hizo un buen puente, se hizo en el tiempo que dijo el juez. Digamos que de alguna manera se logró honrar la orden de la justicia, que es lo que debe pasar. A nadie le cabe duda que cuando un juez toma una decisión debe honrarse y debe cumplirse y debe ejecutarse como la dice el juez. Para algo nos servirá en algún momento de nuestro ejercicio recordar lo que es dar una orden haciendo origami, ejecutarla y llevarla hasta su fin. Para algo nos servirá, no sé para qué. E insisto, no vinimos a traer respuestas, no vinimos a buscar respuestas definitivas de este día y medio de trabajo. Vinimos posiblemente a establecer preguntas que nos sirvan para seguir razonando sobre el asunto. En este punto, cuando uno tiene un caso en el que se cumple la sentencia en el tiempo, pues claro, estamos en el mejor de los escenarios, se cumplió jurídicamente, no hubo ninguna transgresión a la independencia de la justicia, no hubo, digamos, de alguna manera una burla a la independencia de la justicia, porque la justicia dijo una orden y esa orden se debería cumplir exactamente como decía la sentencia. Cuando estábamos diseñando el ejercicio, nos contaba precisamente Carlos, el que estuvo ayer aquí con nosotros, hay un caso emblemático en la Corte Suprema de Estados Unidos a comienzos del siglo pasado, en el que hubo el nombramiento de unos jueces de paz, terminando un periodo presidencial. Se nombraron 40 y pico jueces de paz, 40 se posesionaron y quedaron las actas listas para posesionar a otros 4, pero no se posesionaron, solamente estaba el nombramiento, más no estaba la posesión hecha. Hubo el cambio de gobierno y estos 4 jueces se acercan al gobierno a decir, bueno, ahí está mi acta de nombramiento, me hace el favor y me posesiona. Y el gobierno, por la razón que sea, que no vamos a discutir acá, dice, no, no lo voy a posesionar. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque sencillamente cambiamos de gobierno, yo estoy en desacuerdo con eso, por lo que sea. Sencillamente el gobierno dijo, yo no lo voy a posesionar. Entonces, uno de estos jueces que que tenía apellido Marbury, demanda. La Corte Suprema de Estados Unidos empieza a revisar el tema. Evidentemente ella podría dar la orden de que se posesionara a los jueces. Y ahí es cuando sale una sentencia que no necesariamente estoy de acuerdo, no necesariamente la agencia está de acuerdo, no busco que ustedes estén de acuerdo, solamente les quiero contar lo que dice la sentencia. Y es, yo como juez podría ordenarle a usted, gobierno, posesionar a estas 4 personas. Y no lo voy a hacer. Yo como juez he revisado el caso y evidentemente estas 4 personas tienen el derecho, amparado por la Constitución y por los precedentes, a que los posesionen. Y no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por una sencilla razón, y es que yo tengo que proteger a la justicia. Es muy posible que donde yo le dé esa orden a usted como ejecutivo, como presidente o como ejecutivo, usted me diga, no la voy a cumplir y no tengo cómo hacer que lo haga. Por ende, donde yo le dé esta orden a usted, estoy poniendo en peligro la magnificencia de la justicia. Es un caso antiguo, es un caso descontextualizado, es un caso de Estados Unidos, es un caso que estamos hablando de 1903 o 2, no me acuerdo, muy al comienzo del siglo pasado, pero insisto, esto fue lo que pasó ahí. El razonamiento llegó a tal punto que los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos dijeron, yo no le voy a dar esa orden al Ejecutivo porque pongo en riesgo a la justicia. Y la justicia en un Estado democrático no debe ser burlada y yo como justicia no debo ponerla en riesgo.
Lamentablemente, para este gran logro, fue preciso sacrificar recursos de otros proyectos. Así, muchos neonatos se enfermaron por no haber vacunas en el puesto de salud. Igualmente, varias personas sufrieron enfermedades gastrointestinales como consecuencia de la baja calidad del agua. Esto le ha generado a usted varias reclamaciones a través de tutelas y acciones populares. Esto un poco recordando todo lo que hemos visto entre ayer y hoy conversado. Cuando hay recursos y estos recursos son ilimitados, pues ni siquiera tengo que discernir, todas las cosas las puedo hacer, dirijo recursos a donde sea necesario. Cuando definitivamente, como ocurre en cualquier economía, desde la personal hasta la familiar, pasando por la empresarial y llegando a cualquier entidad pública, sea territorial o no territorial, hay recursos escasos. Siempre voy a querer hacer más cosas de lo que evidentemente tengo en mis arcas, siempre. Caso en el cual, para hacer el puente, ese alcalde tuvo que tomar decisiones de reducir recursos de salud y de saneamiento básico y de acueducto para poder cumplir con la obra. Evidentemente, logré que los niños, como alcalde, logré que los niños tuvieran su puente, pero lamentablemente no logré continuar con el proyecto que tenía en cuanto a acueducto y no logré continuar con el proyecto en cuanto a salud porque me tocó reducir vacunas y reducir un tema de tratamiento de agua potable. Entonces, la invitación es a que en nuestro sistema al menos quede una inquietud, a que en nuestro sistema al menos quede una forma en la que cuando yo esté trabajando en mi oficina tenga en cuenta, y lo tendré, digamos, definitivamente muy en cuenta, la forma, todo lo que ustedes me han enseñado en este día y medio. Y estoy seguro que toda la agencia, a través de quienes estuvimos de la agencia, vamos a recoger los aportes, a recoger el descontento. Y yo les digo una cosa, detrás del descontento y detrás de la molestia y detrás de la hipérbole o hiperhipérbole, si le queremos llamar, del fracaso, del llegaron atacando, del fallido, del esto, es que el Estado no hace nada, hay una cosa en común y es, a mí no me cabe duda que cada uno de nosotros hubiera querido que esos niños tengan ese puente. Detrás de esa intención de que ellos tuvieran ese puente, nacen esos sentimientos de frustración, esos sentimientos de molestia, esos sentimientos de rabia, esos sentimientos de lo que muchos han hablado, de que es que allá esos señores que yo no sé cuánto se ganan y que los otros son unos corruptos, y que en todos, no es solamente en quienes están sentados, en todos están esos sentimientos de molestia. Yo sí los digo con toda sinceridad, aquí, digamos, si lo que se hubiera querido fuera una clase magistral o con seguridad fue un fracaso, fue fallido. Eso no pasó. Aquí realmente pasó lo que necesitamos empezar a hacer cuando las posiciones son tan alejadas, cuando las posiciones son tan controvertidas. Necesitamos buscar maneras de sacar el tema de donde esté, ponerlo sobre la mesa y empezarlo a conversar. Y la primera vez no necesariamente tiene que ser en los términos más amables, ni en los términos, sí, sería deseable, pero no tiene que ser. Y en mi caso personal no me frustra ni una gota que haya habido esos recursos de hipérbole, esos recursos a veces de casi, digamos que de señalamiento, no me frustra para nada. Creo que se está cumpliendo lo que queríamos hacer. Queríamos sacar un tema a la luz y queríamos que lo conversáramos. Como esto está en nuestras manos, la idea es que lo asumamos en nuestras manos. Nosotros no podemos seguir esperando que el cambio venga de otros, que lo asumamos nosotros mismos. La idea es la siguiente, en este espacio que hay, hagamos un gran círculo de asientos en el que todos quedemos sentados. Entonces, entre todos, nos cogemos las mesas entre todos y las llevamos a esos lugares y entre todos cogemos los asientos y empezamos a armar un círculo con el cual le vamos a dar cierre
a las sesiones de aprendizaje conjunto. Tener razones puede ser importante y tener la razón puede ser importante. La idea de hoy no era que nadie tuviera la razón. La idea de hoy era solamente abrir esta conversación en la que cada quien puede expresar lo que quiera, como ocurrió. Va a haber la siguiente dinámica, y es quien tenga nuestro pajarito de origami y quien tenga el micrófono al tiempo, es la única persona que puede hablar, es la única persona que va a estar hablando. En este caso lo tengo yo. Yo me puedo demorar lo que yo quiera, yo me puedo parar a dar un discurso. Lo que pasa es que, en mi opinión, no sería consecuente con los demás, porque uno, ya se está llegando al final del taller, es posible que varias personas quieran hablar. Entonces, lo que le pido a quien tenga el micrófono es que se autorregule, que tenga la posibilidad de decidir que si ya se dijo, pues ya se dijo. Busquemos algún mensaje final entre todos para que quede en la mitad de este círculo y para que después lo tengamos presente de alguna manera como cada uno de nosotros queramos. Entonces, las instrucciones son las siguientes. Si alguien quiere hablar, levanta la mano. Y quien tiene el micrófono y quien tiene el pajarito, le lleva el micrófono y el pajarito, se lo entrega y esa persona empieza a hablar. La idea es que haya varias intervenciones, que el que quiera aportar lo haga y insisto que respetemos a quien está hablando. Mi concepto, ha sido un ejercicio interesante. Básicamente entiendo que el mensaje de la agencia yo lo resumo en lo siguiente: que advirtamos pues la limitación de recursos y que es preferible un poquito de justicia para todos que mucha y excelente justicia para dos y ninguna justicia para los demás. Pero también es importante que se le llame la atención a todas las demás entidades y a todas las demás personas que de alguna u otra manera representan al Estado y que también están influyendo en que las condenas sean excesivamente onerosas. Porque para nadie es un secreto que el Estado se defiende muy mal, y después que se defiende mal, entonces ataca a los jueces. Si a un juez no le entregan las pruebas, si a un juez no le entregan los hechos, es imposible pues que un juez, el juez falla sobre pruebas y hechos que le entregan. Y muchas veces ocurre que no se le advierten todas las situaciones al juez y después resulta que el culpable es el juez y el juez es al que van a denunciar, cuando sabido es que el Estado se defiende muy mal. Esperemos que eso esté cambiando y veo que está tratando de cambiar. Muchas entidades del Estado, el 98%, ni siquiera reúnen los comités de conciliación para tratar temas que en verdad pueden afectar económicamente a la entidad. El problema es económico, pero si se puede resolver en instancias de conciliación prejudicial, la erogación económica va a ser mucho menor. De pronto sí sería muy importante que el tema del daño antijurídico se examinara como una previa, pero previa que ocupe el 90% de esta temática y con el 10% de que el Estado está demandado por esa cifra exorbitante. La verdad es que se trajo así como que no para que, con preguntas sin respuestas, como lo señaló el expositor, con anécdotas, con situaciones planteadas, como para que reflexionemos que el Estado no tiene plata para pagar esas demandas. Pero el tema no solamente debe ubicarse en el caso de las demandas. El mismo Estado, por ejemplo, yo voy a aspirar a la alcaldía de Sincelejo y ¿cuánto necesitaría yo para ser alcalde de Sincelejo?
¿Cuánto? 10.000 millones. ¿Y cuánto me gano yo en 4 años? Creo que Sincelejo es de tercera categoría. Esos son hasta 10, doctor Romero. ¿Usted me puede ayudar? ¿El alcalde de Sincelejo se gana cuánto? 10 salarios mínimos mensuales. Bueno, esos son 6 millones y tanto, que multiplicado por 12 da 74. Y por 4 años da 300 millones de pesos. Eso sin pagar salud, sin retención en la fuente, sin echarle gasolina al carro, sin comprar comida para la casa y todas esas cosas. 300 millones. Y entonces, ¿cómo así que yo puedo gastarme 10.000 millones? O es que esos señores alcaldes tienen la plata aborrecida, que se meten. ¿Ah? Y eso con los alcaldes y los concejales, y los diputados, y los representantes a la Cámara, y eso lo acolita el Estado, y ustedes no le ven por ahí como que una defensa jurídica del Estado. ¿De dónde van a sacar esos señores esa plata? Ah, no, que Odebrecht dio el ¿qué? El 6%, el 8% del contrato. Y eso representó 8 millones de dólares. Y por allá por Reficar hicieron unas construcciones de una vivienda para almacenar unas gasolinas y esas cosas. Y ahí se perdieron 8 millones de dólares. Por ahí también hay otra plata que la gente también tiene que estar preocupada en recuperarla y a ver si de pronto que esas sentencias que emitan los jueces con fundamento en la ley se puedan pagar. Pero la verdad que el negocio está duro por el lado de los jueces porque nosotros no administramos plata, sino que administramos justicia. Y la justicia la financia el Estado a través de sus recursos. Le pedimos a la agencia, yo quisiera que esta jornada de sensibilización, asumiendo ustedes el papel de defensores de las finanzas del Estado, tendrían que llevarlo a la administración pública, que eso es la entidad que constituye el insumo para que se produzcan las condenas. Si lo que busca la agencia es una interacción con la rama judicial dirigida a proteger los derechos de los intereses de la nación que están en juego en este momento a través de las diferentes demandas, pues que sea de una manera cordial, que por lo menos nos contesten los correos que se les envían de notificación y por lo menos nos digan no vamos a participar. O sí vamos a participar, tenemos algún interés, por favor suspéndanlo y vamos a hacerlo, aunque a los 25 días nos digan no vamos a participar. Pero como algo que sea como más activo, pues nosotros nos sentimos enviando la información a una agencia vacía, con la que no tenemos ninguna manera de comunicarnos y que sencillamente después nos sorprende con actividades como estas y otras que personalmente me ha tocado vivir a mí. Entonces, el llamado en esta oportunidad es para que la agencia fortalezca su defensa en los procesos judiciales. Pero también la agencia y el gobierno en general debe también comprender que los jueces somos personas que tenemos ojos y sentidos y estamos en un contacto más directo con nuestras comunidades. Yo vengo del departamento del Putumayo y soy pastuso. Somos dos departamentos donde la presencia del Estado es casi inexistente y cuando existe es para embarrarla. El Putumayo, la única presencia que tenemos es de la bota militar. Quien lo conozca o quien vaya a conocerlo se sorprenderá de la cantidad de bases y unidades militares que existen en el Putumayo, lo cual deviene en un alto riesgo de demandas por cuestiones de reparación directa. Yo le decía ayer a Camilo precisamente que le hacía un llamado respecto a que tanto en el departamento del Putumayo como en Nariño había una sola abogada para defender todos los intereses del Ministerio de Defensa, y en el Putumayo está la Armada y está el Ejército, y cada uno con 3, 4 unidades militares. La abogada me decía, mire doctor, lo que sucede es que yo capacito a algunos muchachos que entran a prestar el servicio militar, y cuando los tengo capacitados en manejo de archivo, computador, etcétera, para que me apoyen en la oficina,
llega el jefe de la unidad o el comandante, etcétera, como se le quiera llamar, y me los quita. Le digo, ¿para qué? Para salir a patrullar. Unos muchachos que están prestando el servicio militar, ¿qué carajos tienen que estar haciendo por fuera de las unidades en un sitio que tuvo una grandísima incidencia de conflicto armado y que está lleno de minas por todo lado? Un pelado de esos cae en una mina antipersonal, reparación directa. Es decir, no solamente la cuestión es que tenemos que mirar el Estado, los gastos que tenga, sino que también que el Estado no la siga embarrando. Cuando aquí se nos pedía, piénsenlo como ciudadano, eso ya yo por lo menos lo había hecho. Que lo hice acá más profundamente, bueno, sí, porque ese fue el rol que se me pidió. Pero pasa algo, como ciudadano, ¿cuál puede ser mi respuesta? De pronto prepararme a que en un futuro vamos a pagar más impuestos, por ejemplo, a tener más conciencia del tema de la utilización de los recursos públicos. Pero cuando yo voy a fallar, a mí me toca despojarme de ese rol de ciudadana, porque si no lo hago, yo puedo caer en denegación de justicia. Pero en la parte práctica es que yo veo difícil, y es lo que de pronto pienso que ustedes para otros talleres, es mi sugerencia muy de verdad respetuosa, complementemos. Escuchar estuvo muy bueno, el mensaje es válido, porque además ustedes están en un rol, y es el punto de vista de ustedes como un organismo, una agencia del Estado para defender los intereses del Estado. De pronto un poco más la parte práctica de cómo podemos hacer los jueces para apartarnos nosotros de incluso ya unos parámetros que están fijados para entonces pensar en disminuir o dejar de condenar. Las conclusiones han quedado sobre la mesa. Insisto nuevamente, no son respuestas, son más preguntas que respuestas, y la intención de la agencia hacia al menos el próximo año, hacia el 2018, es seguir haciendo ejercicios de este estilo con los jueces y con los funcionarios judiciales en todo el país. En nombre de la agencia les agradezco por la disposición de haber estado acá un día y medio intercambiando ideas, enseñándonos, aprendiendo. Yo me llevo un muy buen balance, yo creo que fue muy valioso lo que ocurrió acá y esta conversación está empezando. Muchas gracias y ojalá nos volvamos a ver pronto. En nombre de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla les quiero agradecer infinitamente que hayan acudido a este llamado. Les agradezco su tiempo, sé que es muy difícil para muchos de ustedes dejar sus despachos solos o tener que aplazar audiencias, es un sacrificio bastante grande y se los agradezco de verdad en nombre de la escuela y de la directora, quien les manda un saludo afectuoso.